ahora da la palabra al tercero presidente, Josep Borrell, para 10 minutos también. Muchas gracias. Primero, gracias a los organizadores y sobre todo a los presentes. Es la primera vez que hablo desde esta especie de motos galácticas que nos han puesto aquí. Me parece que estuviera tripulando una nave espacial. No sé cómo se ve desde aquí, pero desde aquí se siente uno un poco yendo en moto por las galaxias, ¿no? Déjenme decirles 4 cosas. 4, 2 minutos y medio por cada una de ellas. Primero, Europa necesita una nueva razón de ser. 100 años después del principio de la Primera Guerra Mundial, 75 años después del principio de la Segunda, 25 años después del fin de la Guerra Fría, no se puede seguir justificando Europa en base a evitar los horrores del pasado. Hay que proyectarse hacia el futuro y la única razón de ser que puede movilizar a los europeos es unirse para hacer frente a la globalización. Las trincheras del 14 son historia, lo que importa ahora es saber cómo hacemos frente a un mundo global en el cual somos muy pocos, el 6% de la población, somos muy viejos, tenemos una edad media el doble de la gente que nos rodea desde Gibraltar hasta el Cáucaso y somos muy dependientes porque importamos el 70% de la energía que consumimos. O sea, pocos, viejos y dependientes no es una gran fórmula para abordar el futuro, salvo que nos unamos para hacerle frente con mayor fuerza. Es verdad que el euro ha acabado con la guerra de las monedas en Europa, es verdad que hemos pacificado el continente, pero no hemos construido un demos sobre el cual basar una solidaridad efectiva y hoy más que nunca hay una división entre el norte y el sur de Europa que no es precisamente la mejor base para construir una unión política. 2, segunda cosa. Para reforzar la legitimidad de la Unión Europea hay que reforzar su dimensión social. Yo creo que el talón de Aquiles de esta unión que hemos hecho es la debilidad de su dimensión social. Y la crisis ha aumentado esta falta de legitimidad porque ha requerido, por un lado, más disciplina para unos y más solidaridad para otros. Y ambas dinámicas requieren instituciones legitimadas para tomar decisiones que afectan a cuestiones políticas fundamentales. Ya no estamos discutiendo cómo levantar una aduana, ahora estamos discutiendo cuestiones políticas fundamentales y solo pueden tomar decisiones instituciones fuertemente legitimadas. Hemos hecho una lectura equivocada de la crisis, hemos aplicado una terapia que en algunos casos la ha agravado y nos hemos salvado gracias a las intervenciones del Banco Central actuando en el borderline de lo que los tratados le permiten. Si Trichet hubiese dicho en el verano del 2010 lo que dijo Draghi en el verano del 2012, seguramente nos hubiésemos ahorrado la crisis. La debilidad de la dimensión social es debida al hecho de que hemos querido construir un mercado único sin armonizar las normas fiscales y sociales. Y eso es un experimento peligroso que está produciendo, en algunos casos, un rechazo social como consecuencia de la debilidad de esta dimensión social que hay que reparar. Tercero, y eso sonará a herejía, pero yo lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir, hay que revisar las funciones del Banco Central Europeo. Hemos hecho un segundo experimento igualmente peligroso, que es crear una unión monetaria sin un prestamista de última instancia. Eso que no existe en ninguna parte del mundo, tampoco ha funcionado aquí, hemos salido de como hemos podido, pero más valdría que asumiésemos una unión con un prestamista de última instancia, un presupuesto común de talla adecuada, una capacidad de endeudamiento de la Unión y aceptar que el nivel de inflación que una sociedad quiere tener no es una decisión técnica, sino profundamente política. Y que una cosa es fijar el objetivo de inflación y otra cosa es conseguirlo. Para conseguirlo, un Banco Central independiente, de acuerdo. Para fijar el objetivo, si es el 2 o el 2,5 o el 3, esto no es una cuestión técnica, es una cuestión política que debe ser decidida no por una autoridad técnica independiente, sino por los representantes
políticos de la sociedad. Tercero, hay que desarrollar la vía federal. Y para desarrollar la vía federal, seamos serios, hay que tener capacidad fiscal propia para la Unión. Todo lo demás son bromas. No habrá una Unión verdaderamente federal si no existe una capacidad federal a la escala de la Unión, y nuestro Parlamento tendría que decir, como se decía en los tiempos de la Revolución Americana, que se decían no taxation without representation, ahora tendríamos que decir no representation without taxation. O sea, un cuerpo representativo de la sociedad debería tener poder fiscal, y deberíamos pensar, y eso también sonará un poco a herejía, a mutualizar grandes partidas de gasto social como un seguro de desempleo a escala europea, que lo acaba de proponer el Fondo Monetario Internacional, que no es precisamente un nido de rojos, y desde el cual surge una idea muy portadora de futuro, que es vamos a hacernos corresponsables de los niveles de desempleo. Yo sé que eso es complicado, pero tendría la ventaja de distribuir el coste de un choque asimétrico que afecte a un país para el conjunto de la Unión. Y el último punto es que sin crecimiento no hay solución. La supervivencia del euro hoy y de la Unión Europea en su conjunto pasa por una política de crecimiento que recupera la demanda interna, que es la única forma o la más eficiente de reducir déficits, endeudamientos y costes del sistema de protección social. Y en eso no hemos estado a la altura. Las medidas que se han tomado para propiciar el crecimiento no han estado a la altura de los problemas, y hay que plantear seriamente que los países excedentarios del norte tienen razón en exigir responsabilidades de los países deficitarios del sur, pero tienen que ser realistas en sus exigencias y contribuir con sus políticas nacionales al reequilibrio del conjunto. Cerrar el gap de competitividad que se ha creado entre el norte y el sur no se puede hacer actuando solamente con una de las dos ramas de la tijera. Eso será socialmente inasumible y conducirá a un crack social en países sometidos a estrés insoportable. Esa devaluación interna como forma de recuperar la competitividad es parte de la solución. La otra parte de la solución tiene que venir mediante políticas expansionistas en el norte que ayude a la recuperación en el sur. Solamente desde una política coordinada que afecte a todos los países a la vez y que combata la tendencia a la deflación que nos amenaza, podemos conseguir que los europeos entiendan por qué y cómo son necesarios esos ajustes que permitan recuperar lo que con el euro perdimos. Con el euro ganamos mucho, pero también perdimos algo. Perdimos una marcha hacia una convergencia económica y nos embarcamos en divergencias de las economías de los diferentes países a través de pérdidas de competitividad de unos y de excesos de surplus externo en otros. El euro para los españoles ha sido un poderoso instrumento económico que nos dio credibilidad internacional, nos hizo olvidar del riesgo de una devaluación, era un seguro de cambio absoluto, nos dio capitales abundantes con tipos de interés reales negativos, el paraíso para un inversor. Si no lo aprovechamos bien, no fue culpa del euro ni de la señora Merkel, fue nuestra culpa. El euro nos permitió crecer, pero también nos permitió acumular desequilibrios insostenibles. Para corregirlos, no es posible imaginar que solo sea una devaluación en los países del sur. Tiene que haber, insisto, una política coordinada que permita la convergencia a través de un esfuerzo compartido. Y ese es, sin duda alguna, el mayor reto al que se enfrentará Europa después de las elecciones. Gracias.